UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Entendemos por educación no formal a esa esfera que, más allá del contenido curricular del sistema educativo, proporciona elementos con los que formar parte de una cultura común. Hablamos de actividades, de iniciativas propias de la instrucción humana, en definitiva, necesidades sociales que incluyen la alfabetización o la formación profesional. En cierto modo, la educación no formal surgió como la alternativa a los saberes oficialistas. Durante el Renacimiento y la Ilustración, entre los siglos XVI al XVII, estuvo representada por aquellas academias que se rebelaban contra el marchamo caduco de las universidades de entonces. Y durante el siglo XIX, la educación no formal estuvo representada por experiencias, a veces de carácter popular, cultural o artesanal, que no se enseñaban en la escuela, pero que proporcionaban las destrezas necesarias para desenvolverse en una sociedad industrializada. Por ejemplo, sociedades como el Fomento de las Artes y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creadas ambas en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX. El caso es que la educación no formal ha transcurrido al margen del oficialismo y de forma paralela a las organizaciones no gubernamentales o vinculadas al voluntariado. De hecho, es un fenómeno estrechamente ligado a la sensibilización por los derechos humanos, el ecologismo y el apoyo a los estratos sociales más necesitados. Por eso es común que la educación no formal favorezca la socialización y la participación activa en las comunidades, y no es extraño que algunas de sus iniciativas se enmarquen en el ámbito del ocio y las actividades recreativas. Uno de los entornos más proclives al fomento del aprendizaje, ya desde la Ilustración en el siglo XVIII, es el de los espacios al aire libre. Fenómenos como el excursionismo y la aparición de sociedades de alpinismo eclosionaron en Europa, sobre todo en el siglo XIX. Se trataba de un tipo de aprendizaje alternativo fuera del ámbito familiar y en el que a veces subyacía una motivación romántica y nacionalista. Buen ejemplo fueron los viajes en ferrocarril que se estilaron en la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Viajes que fomentaban el contacto directo con el campo y en los que la forma de vestir y de interactuar se convirtieron en un modelo de vida a imitar por el resto de países europeos. Viajes en autocar, caravanas escolares, acampadas, visitas a museos, una forma de excursionismo que en ocasiones devino en actos con trasfondo social y caritativo, especialmente en Inglaterra y en Francia. Y también en España, donde este tipo de iniciativas fue acaparada por la Institución Libre de Enseñanza, con Giner de los Ríos a la cabeza, que convirtió el excursionismo en su medio predilecto de instrucción y enseñanza. En estos eventos al aire libre se fomentaba el turismo, los deportes de montaña, la investigación científica, el patriotismo, pero también la empatía entre los propios excursionistas. Contacto directo, tanto a nivel naturalista como a nivel humano, en unos momentos en los que los entornos industrializados de las ciudades europeas hacían necesaria esas escapadas rumbo al cielo abierto e incontaminado de campiñas, montañas y alrededores agrestes. Además, este tipo de iniciativas potenciaban la individualidad y la autonomía de los jóvenes y valores como la lealtad, el ingenio, la tolerancia o el espíritu de sacrificio. De hecho, en la Inglaterra del siglo XX fue acuñado por Baden-Powell el término escultismo para definir el fenómeno proexcursionista cuyo ideario fue desarrollado posteriormente por el movimiento Scout, que actualmente cuenta con 40 millones de miembros en todo el mundo y que en España echó a andar en 1911 gracias a Teodoro Iradier y Arturo Cuyás, y bajo el nombre de Exploradores de España. Desde entonces, los Scouts promueven valores como el civismo, la educación, el honor, el respeto a las instituciones, la patria, el deporte, la higiene, el honor,
Y cabe matizar que el componente religioso ha estado presente en el movimiento Scout, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX. Pero no es menos cierto que muchos grupos Scout se han desmarcado de esa deriva hasta el punto de definirse ya como pluriconfesionales. En cuanto a la instrucción de las clases populares, cabe reseñar en la recta final del siglo XIX que España importó el modelo inglés de extensión universitaria que respondía al interés de la burguesía ilustrada por resolver la cuestión social implicando a la clase trabajadora. El mejor ejemplo de experiencia innovadora fue adoptado por la Universidad de Oviedo, que en 1896 invitó a los trabajadores de las cuencas mineras a las aulas universitarias, donde, influidos por los postulados del krausismo, impartían cursos y conferencias sobre economía, política, literatura o higiene, con el fin de sensibilizar a la clase obrera. Era la manera de ejercer la educación popular en un tono reformista para lograr que la educación fuera de integración social, poniendo en marcha bibliotecas populares, centros sociales y universidades populares. Los poderes públicos no tardaron en darse cuenta de que este tipo de iniciativas paliaban los altos índices de analfabetismo. De hecho, se implementaron las universidades populares, originadas en la Francia de mediados del siglo XIX, y las clases nocturnas para adultos. Y el mundo rural, que había vivido durante siglos al margen de los avances educativos, comenzó a ser incluido en iniciativas integradoras de carácter sociopedagógico. La más renombrada en España fue el Patronato de Misiones Pedagógicas, creado en 1931 en el marco de la Segunda República y que contó con Bartolomé Cosío como inspirador del proyecto. Las misiones pedagógicas tenían como objetivo hacer partícipe de la cultura general, los principios democráticos y el progreso a las poblaciones del entorno rural mediante la orientación pedagógica y la educación ciudadana de los campesinos. La dirección de las misiones recayó sobre un grupo de intelectuales a los que acompañaban estudiantes universitarios y maestros. En sus expediciones a los pueblos más recónditos, estos equipos docentes llevaban consigo libros, gramófonos con discos, guiñoles, copias de cuadros cedidos por museos e incluso proyectores para sesiones de cine. En definitiva, las misiones pedagógicas eran una suerte de escuela ambulante que instruía con un cierto sentido lúdico y recreativo, y en el que los educadores empleaban procedimientos similares a los que los juglares emplearon en un ambiente de diversión sana. La mayoría de personas que asistían a sus lecciones o sesiones jamás había ido a la escuela, lo que convertía esta experiencia en algo insólito y, por otra parte, algo necesario. De hecho, era una manera de saldar la deuda de abandono contraída con todos aquellos pueblos que durante siglos habían sido eclipsados por las ciudades. El caso es que en España la educación no formal siguió su curso durante el primer tercio del siglo, pero tras el triunfo del bando sublevado en la Guerra Civil, la mayoría de este tipo de iniciativas fueron acaparadas por instituciones del régimen. La Falange, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, Auxilio Social, la SOGE, Organización Juvenil Española, o la Obra Sindical de Educación y Descanso. Todas ellas subordinadas a contenidos doctrinales que estaban en línea con el nacionalcatolicismo, la educación premilitar o la iniciación de las mujeres en las tareas del hogar. Y tras 40 años de régimen franquista, en 1975 la educación no formal cambió de rumbo, sobre todo al calor de los vientos de cambio que trajo el informe Faure a principios de los años 70. El citado documento era una revisión crítica del sistema educativo en cuyas conclusiones enunciaba la necesidad de adecuar la educación a cada grupo social empleando los medios tecnológicos disponibles, legitimando el autodidactismo y difundiendo el concepto ciudad educativa, que no era sino la aspiración a una educación compartida por escuela, familia e instituciones. De esa manera, el informe Faure fue proyectado sobre las primeras actuaciones educativas de la era democrática en España, donde se implantaron novedosos modelos como la Universidad de los Barrios, las misiones culturales o las aulas de la tercera edad.
Iniciativas que, a pesar de su escaso éxito, sentaron las bases de los proyectos educativos, pedagógicos, puestos en marcha a partir de 1978 con el Estado de las Autonomías. Desde entonces, la educación no formal ha ampliado su espectro de actuación y se ha desplazado hacia el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Labor pedagógica en zonas marginadas, acción social, voluntariado, protección del medio ambiente y lucha contra la discriminación de la mujer, siempre con la sensibilización y la formación de valores como prioridades. Especialmente en edades tempranas, como los movimientos de asociacionismo infantil y juvenil surgidos en las periferias de grandes ciudades, el escaso atractivo de los extrarradios y la falta de tiempo de los padres residentes en ciudades dormitorio es lo que ha provocado la floración de iniciativas como la que en 1987 agrupó en Madrid el movimiento bautizado como Tiempos Libres, en torno al cual se reunieron monitores, instructores y animadores de muy diversa condición. Los mismos que acabarían fagotizando el movimiento con la proliferación de clubes que funcionaban con dinámica de pandillas dirigidas por monitores y en las que los valores nucleares son el juego, la cooperación, la participación, la autosuficiencia, el respeto y la solidaridad. De hecho, es la vocación solidaria la que ha llevado a estos grupos a fomentar la gerontología educativa, es decir, ayudar a personas de la tercera edad a realizarse personalmente. ¿Cómo? Pues desarrollando estrategias para entrenar la vitalidad física y mental, ordenando sus recuerdos y de alguna manera estimulando la actividad intelectual. Porque no lo olvidemos, la educación no formal en su conjunto contribuye a hacernos mejores personas a través de una educación proactiva, crítica y enriquecedora.